Si ustedes se recuerdan, en la lectura, el segundo artículo se divide en dos puntos. Dice el primero, y fue lo que se expuso la clase pasada, acerca de una revelación general. Acerca de una revelación general, y después dice el segundo, que hay un párrafo un poquito más pequeño abajo, que tiene que ver con la clase de hoy, que es sobre la revelación especial, así se hace llamar, ¿no? Y voy a leer esa parte de la confesión belga. Voy a leer esa parte de la confesión belga. Dice así: segundo, Dios se nos da a conocer más claramente a través de su santa y divina palabra, tanto como nos es necesario saber en esta vida para la gloria de Dios y para nuestra salvación. ¿Ok? Eso es lo que dice la confesión belga acerca de este punto. Ahora, antes de introducirnos acá, en la clase como tal, la persona que compone o hace la confesión belga, obviamente utilizó cierta lógica de manera tal que cada punto se entrelaza con el otro. Por eso el artículo 1 comienza hablando de este Dios que, fue descrito en la serie que vimos pasada acerca de los atributos de Dios, que según la confesión así es ese Dios, para luego pasar al segundo artículo que nos va a decir la confesión que ese Dios que vimos en el artículo 1 ahora se revela al hombre. ¿Ok? Entonces, ese Dios que vimos en el artículo 1, que es omnisciente, omnipotente y todas estas características, se va a revelar ahora al hombre. Ahora, esta revelación de Dios en la teología la dividen de dos formas, básicamente. Y la primera es la que vimos la clase pasada, que se llama la revelación general. Que la palabra general tiene allí su importancia, de por qué es general. Y eso lo vimos la clase pasada, que es una revelación que no es Dios mostrándose de una forma más específica. Ahora, ¿qué es la revelación general? Para entrar ya en el tema como tal. ¿Qué es la revelación general? Aquí, así, palabras muy simples, es Dios revelándose al hombre de una manera más específica. Dios se revela al hombre de una forma más puntual. Mientras que la revelación general es Dios revelándose al hombre, pero de una forma más amplia, es de tal forma que solamente, como lo dice el Salmo, los necios son los que niegan a Dios, porque Dios se ha revelado en su creación de tal manera que es innegable que el hombre concluya que ahí hay un ser, que lo pueden llamar de distintas formas dependiendo de la cultura, pero si nosotros nos ponemos a ver, desde el inicio de la humanidad, siempre los hombres han tenido sus dioses, han tenido sus deidades, han tenido porque han visto hacia arriba, digámoslo así, han visto hacia allá arriba y dicen, esto no lo pudo haber creado otro ser que un ser más allá que es incomprensible. A esa idea ellos le pusieron sus nombres, pero ahora, y vean si ustedes esto interesante acá, es que ahora por medio de la revelación especial podemos saber que ese Dios que se revela de manera general es el Dios en el cual nosotros creemos. Es el Dios revelado a Abraham, revelado a Isaac y a Jacob, perdón. Es el Dios de la Biblia, el Dios de los judíos, digámoslo así, por medio de la revelación especial. Entonces, la revelación especial tiene la particularidad de que se muestra a Dios de una forma más específica. Y para ello, mi hermana Erika, que está por allá, va a leer Hebreos 1:1. Este texto es muy importante porque claramente allí se ve esta idea. Hebreos 1:1. Ahí, si prestaron atención, dice que Dios en otras épocas
habló a los hombres por medio de los profetas. Este texto habla, hermanos, de Dios hablando a la humanidad. Y en este caso fue por medio de los profetas que Dios habló. Entonces, este texto es muy importante. María Fernanda va a leer Génesis 12, y el hermano Cipriano va a leer 1 Corintios 2:10, y mi hermana va a leer Éxodo 3:5 al 6. 1 Corintios 2:10. ¿Sí? Génesis 12:1. Bueno, el punto de esa historia, hermanos, ya creo yo que conocemos la historia, pero el punto de ese versículo en particular es que muestra, ese es el primer texto en el Génesis, donde Dios llama a Abraham. Y vamos a ver en esta historia y en repetidas partes de la Biblia, vamos a ver cómo Dios se revela a hombres de manera tan puntual y específica, de una forma más exacta, digámoslo así. Ya no de una forma ambigua. Es decir, Abraham no estaba hablando con un árbol, diciendo, bueno, aquí a través de este árbol Dios se me revela, o algo por el estilo, sino que Dios de forma muy particular se revela al hombre. Y Éxodo 3:5 al 6. Ok, ahora les voy a leer un pequeño, antes de seguir, un pequeño concepto acá acerca de la revelación especial. Dice, la revelación especial es la enseñanza acerca de Dios y sus obras que nos ha dado a través de los profetas y los apóstoles, y que ahora está contenida principalmente o exclusivamente en la Biblia. ¿Ok? Entonces, estos textos que yo puse acá, de una forma u otra, muestran a Dios revelándose al hombre. Lo cual hace algo interesante, es que el Dios de la Biblia y el Dios en el cual creemos es un Dios que de una forma intencional se revela al hombre. No un Dios por allá lejano, como algunas personas van a creer, que bueno, sí existe un Dios, por la mayoría de aquellos que se hacen llamar teístas, bueno, existe un Dios, pero él lo único que hizo fue encender la mecha para que explotara el Big Bang y ya. Pero después todo se desarrolló de manera natural, pero no es un Dios que se involucra en la creación. Por el contrario, la Biblia nos muestra a un Dios que sí se involucra de forma muy particular y personal en la creación. Y eso lo vamos a ver en toda la Biblia. Lo vamos a ver en todas las escrituras. Vamos a ver cómo ese Dios se introduce de una forma
particular en la creación. Ahora, ¿en qué sentido esa revelación es especial? Este es un nombre que, bueno, se le da en la teología, pero para diferenciarla de la revelación general, pero de esta revelación podríamos decir que la revelación especial es una revelación más concreta y específica, que va directa, digámoslo así, va directa. Ya no es el hombre viendo hacia arriba, sino ahora Dios hablando al hombre. ¿Okay? Ahora no es las deducciones que el hombre puede sacar de su mente por las cosas que observa, sino ahora es este Dios que muestra o se revela al hombre. Y es interesante esto, hermanos, porque la revelación especial tiene una particularidad de que es Dios quien se revela al hombre. Es Dios quien llega al hombre. Porque nosotros por nuestras propias facultades no podríamos llegar a esa conclusión. No podríamos llegar a la conclusión de que Dios es omnisciente, omnipotente, como la Biblia lo muestra. O no podríamos conocer sus planes, no podríamos conocer su voluntad, no podríamos conocer su ley, por ejemplo. La ley es una forma de esa revelación especial que muestra el carácter de Dios a través de mandamientos. Entonces, la revelación especial se hace necesaria porque la vigencia, digámoslo así, del pecado en nuestra vida hace que esa revelación sea necesaria. Porque nosotros, por nuestra propia facultad humana, en pecado, no puede llegar y decir, bueno, Dios y hablar de la tabla de la ley, por ejemplo. Eso no lo podríamos deducir nosotros por nuestra propia cuenta. Es necesario que ahora Él, digámoslo así de esta forma, se meta en nuestro camino y diga, ok, este soy yo, algo así. Tenías una idea vaga de quién era Dios, pero ahora lo ves un poco más claramente. Este soy yo, ¿no? Entonces es necesaria la revelación especial debido a nuestro pecado. Por nuestras propias facultades no podríamos llegar allá, a esa conclusión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la revelación general y la revelación específica o especial? ¿Cuál es la diferencia o unas diferencias que hay? Creo que ya más o menos lo deducimos, pero la revelación general es mucho más amplia e inexacta, podríamos decirlo de esta forma, porque muestra a Dios, pero no quién es Él específicamente. Mientras la revelación especial, es directa. Y les voy a poner un ejemplo para que más o menos nos quede la idea de lo que esto significa. Por ejemplo, que yo estoy en mi casa y llega una persona a mi casa y me pregunta, mira, ¿en qué iglesia te congregas tú? ¿Cuál es la iglesia donde tú vas? Y yo le digo, bueno, la iglesia a la que yo asisto queda en Valencia. Y ya, listo. Esta persona que me pregunta dónde queda la iglesia a la que yo asisto, por esa información que yo le doy, no va a llegar nunca aquí, porque Valencia es un municipio muy grande y va a empezar a caminar por todas partes, pero nunca va a llegar al punto. Pero ahora, si yo le digo, la iglesia a la que yo voy, llega en Valencia, ciertamente, pero te vas a ubicar en el Santa Rosa, Puente Santa Rosa, vas a subir por la plaza, vas a llegar a la plaza, a una esquina donde está un Movistar, por ahí vas a bajar 2 cuadras hacia abajo, ahí cruzas a mano izquierda y allí te vas a encontrar la congregación. Esa información sí le va a ser útil para llegar hasta este sitio, porque ya estoy yendo más al punto. Y más o menos esto es la diferencia entre una y otra, que una habla de una forma muy amplia, pero la otra habla de una forma muy específica y puntual. Entonces, les voy a leer aquí, hermanos, una cita que dice así, miren, dice, porque si reflexionamos sobre cuán propensa es la mente humana a decaer en el olvido de Dios, cuán fácilmente inclinada a cada tipo de error,
cuán inclinada cada 2 por 3 a idear religiones nuevas y ficticias, será fácil entender cuán necesario era hacer tal depósito de doctrina que lo asegurara de parecer por negligencia. Es una cita de Juan Calvino, que una de las cosas que él quiere decir acá es que es necesaria toda esta revelación, porque el ser humano por sí mismo, aunque puede concluir que existe Dios, este se extraviaría, como lo hemos visto, ¿no? Él mismo llega y dice que somos fábrica de ídolos, en nuestro corazón, es una fábrica de ídolos. Exacto. Eso ya llegamos para acá, por aquí. Pero vean ustedes esto. La confesión belga, en el artículo que leímos, solamente va a contemplar la Biblia como una revelación especial. Porque al final de cuentas, todas las formas de revelación de Dios se deducen de las mismas escrituras. Por eso todas las formas en cómo Dios se va a revelar, la confesión belga lo encierra allí nada más, en las escrituras. Pero si nosotros nos ponemos un poco más específicos y empezamos a escarbar un poco en esta doctrina, hay muchas formas que podríamos llamar revelación especial, más allá de la revelación general. Una de ellas, por ejemplo, es la zarza que no se consumía. Moisés, que pasa por allí, ve esta zarza que no se consume y se le acerca. Dios llama su atención por medio de una zarza que no se consume y le dice todo lo que va a hacer, todo su plan. Eso es una forma de revelación especial. Otra forma de revelación especial, por ejemplo, para ponerles un ejemplo de la Biblia, tenemos el caso de Josué, que están en la batalla por la conquista de la tierra prometida y de repente él observa a un hombre con una espada desenvainada y él se le acerca y le dice algo como, ¿estás con nosotros o no? A lo que este le dice que está con él. Pero él inmediatamente entiende que ese hombre que está allí es Dios mismo, no es cualquier soldado, sino que es Dios mismo que está allí. A eso en la teología lo van a llamar teofanías o cosas así. Dios que se muestra de una manera, digamos, corporal a los seres humanos. También tenemos el caso de Gedeón, que también tiene una conversación con el ángel de Jehová. Esas son formas de revelación especial. Los profetas también forman parte de esa revelación especial, porque ellos escuchan a Dios a través de visiones, a través de sueños, a través de estas experiencias que ellos tienen antes de pronunciar esos oráculos, esas profecías a las personas. Esas también son formas de esta revelación especial. Los milagros también son revelación especial. El mar rojo abriéndose en dos para que el pueblo pase, eso también es una revelación especial de Dios. Y así muchos casos lo vamos a ver en toda la Biblia, vamos a ver Dios manifestándose al hombre de una forma más clara, en la cual es o sería innegable que el hombre no dijera, este es el Dios en el cual creemos. Lo vamos a ver en toda la Biblia. Entonces, le voy a leer otra cita, hermanos, aquí, que dice así. Bueno, no voy a leer esta cita porque ya me pasé el punto. Pero es una cita que habla acerca del pecado. ¿Por qué? Porque es necesaria la revelación especial. La revelación especial, y ahí sí les voy a decir una ilustración que leí, que no estoy completamente seguro quién la dijo, no estoy completamente seguro, creo que fue Juan Calvino quien la dijo, pero no estoy completamente seguro de quién la dijo, pero creo que fue él. Él dice lo siguiente, no recuerdo las palabras exactas, por eso voy a representarla bien. Él dice que así como un padre
o una madre también puede ser, tiene un niño pequeño de 1 o 2 años, ¿verdad? Y el hombre o la mujer adulta se rebaja al nivel de su hijo para poder comunicarse en su mismo lenguaje, para que ambos puedan comunicarse de una forma que ambos se entiendan. Y de repente el padre puede utilizar un lenguaje que no es el propio entre adultos, sino que muchas las palabras las dice de ciertas formas. Y el punto de la ilustración es que, dice esta persona, es que Dios nos habla por medio de balbuceos, así como un padre le habla a su hijo por medio de balbuceos. O sea, Dios nos balbucea, y eso es la revelación especial. Dios nos está balbuceando cosas para que ustedes vean la grandeza, por una parte, de este gran Dios, que si Él derramara toda su conocimiento, nosotros nos consumiría su palabra. Pero Él, y esto está en conformidad con lo que leímos en la Confesión Belga, que dice que Dios nos ha revelado aquello que es necesario para darle gloria y para nuestra salvación. Es decir, que la Biblia, su palabra, las Escrituras, nos muestran aquello que es suficiente y necesario para darle gloria por una parte y para nuestra salvación. No nos muestra más que eso, no nos muestra más allá de eso. Y por aquí, hermanos, yo puse esto, que no es la revelación especial, para conectarla con esa idea. Hoy en día, hermanos, con el auge de la ciencia y de personas científicas que tratan de conectar o de una forma amarrar la fe con la ciencia, entonces tratan como de validar los descubrimientos de la ciencia con las palabras de las Escrituras. Hoy en día es muy común ver personas que van a justificar sus posturas científicas con textos de la Biblia, cosas que no necesariamente son así. Entonces, en cierta forma, muchas veces utilizan la Biblia como que si el libro fuera un libro de ciencia. Y la Biblia no es un libro de ciencia. Si fuese un libro de ciencia, bueno, eso lo dijera, pero no lo es. Aunque de las Escrituras sí podríamos, en algunos casos, deducir ciertas cosas que se han descubierto. Por ejemplo, la Biblia habla de las estrellas, de la Osa Mayor, la Osa Menor y cosas así. Pero la Biblia, el punto es que no puede ser utilizada como un libro de ciencia. La Biblia no puede ser utilizada como que si estuviéramos tratando de validar todos los descubrimientos científicos a través de las Escrituras. Esto, hermanos, realmente es un problema, porque terminan distorsionando el mensaje de las Escrituras, terminan distorsionando lo que realmente Dios nos quiere comunicar a través de estas cosas. Otra cosa que tiene las Escrituras es que la Biblia no muestra a Dios de manera completa o exhaustiva, sino lo que Dios quiso mostrar. Solamente eso. Es decir, Dios es más grande de lo que está contemplado en las Escrituras, obviamente. Pero en las Escrituras conocemos aquello que Él quiso mostrar al ser humano. Y allí nos deberíamos conformar. Ahí nos deberíamos quedar, no ir más allá, como algunas personas muchas veces van a hacer. Y otra cosa que la Biblia no es, hermanos, y esto pasa o está pasando mucho hoy en día con el auge de los celulares, con el auge de las redes sociales, con el auge de toda esta época en la que estamos viviendo. Es muy común ver, hermanos, que personas utilizan la Biblia como que si fuese un libro de autoayuda. Y usted va a ver muchas personas colocar textos de las Escrituras en sus estados, en sus historias, en sus camionetas, en sus cualquier cosa, textos de la Biblia, como por ejemplo el más famoso de todos, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cierta forma, hoy en día las personas, muchas personas, inclusive cristianos,
Esto precisamente lo vi ayer, que estaban citando Filipenses 1:3, que dice que yo me acuerdo de tus oraciones siempre. Utilizan la Biblia en cierta forma como que si fuese un libro motivacional, como que si fuese un libro para agarrar frasecillas sueltas de la Biblia y decir, bueno, esto, y validar de cierta forma su mensaje. Por ejemplo, tenemos este caso, y esto yo lo he visto una infinidad de veces, en personas que ni siquiera son creyentes. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si realmente, y esto, lo peor de todo es que van a utilizar esta frase para validar que, bueno, voy a ir al mundo a comerme el mundo porque lo que es imposible para mí es posible para Dios. Esto no necesariamente significa eso. Y estoy citando este texto de las Escrituras en donde dice que Jesús habla con el hombre rico, al cual le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, cumple los mandamientos y cumple todo lo que tengas que hacer. Y él le dice, bueno, ya yo he hecho todo eso. Y Jesús le dice, bueno, ya que hiciste todo eso, parafraseando la historia, ya que hiciste todo eso, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Jesús allí está, digamos, atacando a un ídolo del corazón de él, que es el dinero en ese caso. A lo que los apóstoles y sus seguidores van a decir, oye maestro, pero es muy difícil seguirte, es imposible seguirte. Y ahí es donde Jesús suelta esta frase, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si nosotros de alguna forma somos fieles a lo que quiere decir ese texto, realmente lo que está diciendo Jesús allí es, para el hombre es imposible ser salvo, pero para Dios, que es grande y maravilloso, majestuoso, para Él sí es posible salvarte. Así que cree en Él. Y esa es la forma en cómo deberíamos utilizar ese texto. No deberíamos ir más allá de eso. Aunque ciertamente Dios nos ayuda en todas nuestras debilidades. Aunque ciertamente Dios nos ayuda en todas nuestras circunstancias de la vida. Eso debe quedarnos más que claro. El punto acá, hermanos, es el uso que se le da a ciertas cosas. Que una de las cosas que sucede con esto es que manipulan a las personas. Muchos predicadores terminan manipulando a la gente por hacer un mal uso de las escrituras, ¿no? Y esto es muy común verlo en redes sociales. Entonces citan la Biblia como que si fuese un libro de Pablo Coelho. No, la Biblia no es Pablo Coelho, que tiene frasecillas así muy inspiradoras, que te animan y que cuando tú las lees te levantas de ahí queriendo comerte al mundo, pero lo único que despierta es una emoción. Y para eso, hermanos, ya te voy a dar la palabra. Hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 4, acerca de la palabra de Dios? Que es una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del ser humano. Eso es la palabra de Dios, una palabra viva, no es una palabra motivacional, aunque sí va a despertar en nosotros emociones. Pero ese no es el punto. Es una palabra viva que viene directamente de Dios hacia nuestra vida. Entonces estoy entendiendo, ¿verdad? Porque está analizando que las personas que toman esos pasajes de la palabra, llegan a pensar, por lo que tú explicaste, es que como que si ellos la han recibido el Señor y fue una revelación especial para ellos, ¿no? De que Dios le está diciendo de que si todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me voy a comer el mundo o algo así, y aceptar cualquier cosa que tengo la. No sé si eso es lo que te refieres cuando nos estás explicando esa parte de que la gente lo toma como que si Dios, ¿verdad?, tuviera una revelación especial con esa persona que ni siquiera conoce la palabra o es un inconverso, qué sé yo. ¿Cierto? Eso es más un mal uso de la revelación. Claro. Exacto, pero ahora está bien eso y yo entiendo que eso es lo que nos estás diciendo. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo ahorita, quisiera que nos explicara
la revelación especial que nosotros como cristianos hemos recibido del Señor y que nosotros estemos seguros de que Dios se nos ha revelado a nosotros. En los tiempos de ahora, en la palabra sabemos porque la Escritura no lo explica, pero en los tiempos actuales ahorita, siento yo que el Señor me ha hablado a mí y es una revelación especial que yo he recibido. No, pero me explico, o sea, esa seguridad que yo tengo de que hay un propósito y yo tengo que cumplir el Señor en mi vida o el propósito del Señor. A eso es lo que me refiero. No sé si O sea, te refieres a que si hoy recibíamos revelaciones especiales, algo así. no pregunto, ¿sabes? A eso es lo que así como se hace mal uso de las escrituras, creyendo de que Dios me acompañe en todas las cosas, como lo hace cualquier creyente. Ajá. Nosotros como creyentes, ¿verdad? Tenemos que tener esa seguridad de que el Señor está cumpliendo sus propósitos en nosotros. No sé si me entiendes la pregunta. No entiendo. No está queriendo saber cómo puedo yo saber que Dios está realmente llevando a cabo sus propósitos en mí a través de la revelación de su palabra. Si realmente la estoy entendiendo correctamente. ¿Cómo puedo? ¿Ah, sí? Sí. Ok. Porque cuando nosotros creemos, o sea, cuando ustedes predicamos por primera vez, nadie sabe. O sea, nadie te dice, no, tú tienes que creer en la Biblia. Simplemente te dan un texto. Juan 16. El Espíritu mismo se encarga de reforzar tu corazón. El Espíritu no te va a convencer, no, es que hay pruebas de nuestra Biblia, la Biblia, y es la palabra confiable de Dios. No. Si tú no te crees, el Espíritu da testimonio de nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, no sé si yo lo dije o me lo salté, no lo sé, pero la revelación especial solamente va a ser comprendida por nosotros solamente por medio de Dios. O sea, cuando digo comprendida no me refiero a un sentido de que sin entender la gramática de las palabras, sino que esa palabra llegue de manera espiritual a nuestra vida y entendamos que necesitamos a Dios, que es hacia donde nos va a llevar la escritura. Eso solamente Dios lo puede hacer en nosotros, porque lo vamos a ver a través de la historia que muchas personas, inclusive hay personas que tienen doctorados en Nuevo Testamento y son ateos, ¿verdad? Entonces ellos van a leer la Biblia simplemente, van a utilizar la Biblia o ver esto simplemente como parte de la historia, pero lo que ellos leen en las escrituras realmente no les ha sido revelado en este sentido a su vida, para que la sigan y sirvan a Dios. No sé si... Entonces, la revelación especial es la palabra de Dios misma. Es la palabra de Dios misma, como lo dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16, que es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Pero eso ya es tema de la inspiración. Pero el punto es que la palabra de Dios que viene de Dios misma es la que va a trastocar nuestra vida pecaminosa, seca como un desierto, digámoslo así, y va a reverdecer nuestra vida. Pero eso solamente lo puede hacer Dios en nosotros. Hay una infinidad de personas que leen la Biblia y pasan hoja por hoja, la leen de tapa a tapa y pueden citar de memoria muchos textos. Pero, exactamente. Pero realmente no tienen una revelación de Dios como tal. Entonces, para concluir lo que estaba diciendo acerca de citar más la Biblia, con esto no estoy diciendo que no podamos poner textos en nuestras redes sociales. Eso no es lo que quiero decir, sino hacer un buen uso de esos textos de la Biblia, hacer un buen uso de ellos. Y no, al final de cuentas, muchas de estas personas, al utilizar la Biblia de esta forma, terminan en cierta forma degradando la palabra de Dios, porque la hacen de una forma mala. Y eso lo vamos a ver específicamente, hermanos,
con los famosos predicadores de la prosperidad que van a utilizar textos de la Biblia mal utilizados para decir, bueno, tal, tal y tal, y terminan manipulando ese montón de personas y bueno, dame tu reloj y dame no sé qué cosa y dame tal. Obviamente Satanás también le da un luz. Claro, Satanás también. Satanás sería el maestro. O sea, lo que pasa es que nosotros no ponemos, yo creo que en mi caso no lo ponen como para evangelizar, algo así, para Claro. que vea eso, que vea su palabra, y yo creo que eso, por eso porque sabemos que es el Espíritu Santo que va a hacer la obra de Dios, y de repente no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. O sea, por ejemplo, yo lo hago con ese propósito. Además es que me gusta la palabra de mano, de ocupar. Mano Moisés. Hebreos 12, 18. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que se está viendo el fuego, ni a oscuridad, nieblas ni tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras de quienes oyeron, suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un pacto, a la sangre rociada que ahora con más fuerza que la de antes. Correspondiente a la revisión nuestra y de la pregunta de cada uno de los demás. Ahora, las implicaciones y aplicaciones de la revelación de Dios, para ir hacia algo más práctico de todo este concepto, ¿no? Aunque ya yo he dicho varias cosas que deben reflejarse en nuestra forma práctica de vivir la vida, al contemplarla a la luz de esta revelación especial, tomando en cuenta que las doctrinas que uno puede contemplar en la confesión belga o en el catecismo o en los cánones de Dort, realmente no deberían ser conceptos allí o que uno los tenga nada más aquí en la mente, sino que deberían motivarnos hacia hacer algo, a vivir de una forma específica o particular. Entonces, ¿cuál sería una de las aplicaciones para nuestra vida de esto? Al nosotros contemplar cómo Dios, de una forma específica, se ha revelado al hombre y ha dejado su palabra, y cuando ustedes, hermanos, ustedes leen o escuchan cómo la Biblia ha sido un libro que ha sido, cómo ha sido compilado cada libro, cómo ha sido escrito cada libro y todo el periodo de años y de siglos, aproximadamente entre 1000 a 1500 años, desde el primero hasta el último, vamos a ver cómo Dios, de una forma soberana, ha llevado cada libro para manifestar y comunicar su palabra al pueblo. ¿Cómo es este gran milagro? Entonces nosotros al contemplar todo esto, hermanos, una de las conclusiones a las que tendríamos que llegar es que el Dios omnipotente, omnisciente que está allá arriba, el Padre nuestro, se quiere comunicar con sus hijos. Y para eso nos ha dejado su palabra como una guía. Es decir, no somos hijos huérfanos, sino que somos hijos con un padre que se comunica con su pueblo o con sus hijos y nos lleva a través de su palabra, a través de su revelación especial, nos lleva hacia un camino en particular. Es decir, como lo dice también la confesión belga en una de sus últimas frases, en este artículo, dice algo como que para su gloria, para eso Dios ha dejado su palabra, para su gloria y para nuestra salvación. Es decir, que no nos ha dejado su palabra simplemente porque sí, sino para mostrarnos una forma de adorarlo en este sentido y una forma de encontrar la salvación. Jesús decía algo como que en su palabra encontraríamos vida.
Su palabra es vida, ¿no? Entonces, cuando yo voy a su palabra y veo que Dios se ha revelado de manera tan particular a mí, yo tengo que decir sencillamente, Dios, tú quieres que yo, obviamente, lea tu palabra y que te vea aquí. Alguna persona dice, nosotros le hablamos a Dios cuando oramos y Dios nos habla cuando leemos la Biblia. Y esto debería ser algo presente en nuestra vida, que cuando yo abro la Biblia para leerla, no estoy leyendo cualquier escritura, una escritura cualquiera, sino que estoy leyendo su palabra. Su palabra. Es lo que la iglesia ha sostenido durante 2000 años que tiene casi la iglesia. Esta es su palabra que se nos ha dado a nosotros. De tal forma que, aunque no es algo que escuchamos literalmente, allí está su palabra. Aunque no la estamos recibiendo de él así físicamente, esta es su palabra. Es su revelación especial hacia sus hijos. Que en otra época, antes de tener esta palabra, estos hombres que no la tuvieron, pudieron haber andado extraviados, pero nosotros hoy tenemos acceso a esta revelación especial, a su palabra. Y debemos, digamos, aprovechar esta gran ventaja que tenemos nosotros, que otras personas no tienen o no tuvieron. Por ejemplo, en estos países donde el cristianismo sencillamente es una religión cancelada, la persiguen, perseguida, no tienen acceso a estas lecturas. Ellos tienen que buscar la forma de memorizarla. Eso por una parte. Y veamos otro aspecto que parece irónico. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos más acceso a la Biblia que en otras generaciones. La tenemos en el celular para leerla. La tenemos en el celular para escucharla, para el que no pueda leer, porque no sabe o porque tiene problemas de vista. La puede escuchar. Inclusive hay versiones que la dramatizan. Hoy en día hay versiones en español, no sé cuántas, más de 30 versiones en español. Hay Biblias con comentarios. Hay Biblias con las letras rojas de las palabras de Jesús. Hay Biblias de todos los tipos que hay, como la busquemos. Pero, irónicamente, hoy en día la gente es cuando más desconoce la Biblia. Es cuando más la ignoramos. Es cuanto más desconocemos su palabra, irónicamente. Que ahora lo que están diciendo, celebrando o conmemorando lo del mes de la reforma, muchos reformadores hoy en día se conocen por el esfuerzo, incluso por el sacrificio personal que hicieron para que nosotros hoy en día podamos ejecutar la Biblia, leer la Biblia y tenerla tan ampliamente como disco de teléfono, en audio dramatizada, en canciones, como Okay. en no sé cuántos idiomas. Yeah. Entonces, para nosotros es un gozo poder disfrutar la Biblia y sobre todo considerar no solo el valor que tiene por ser la palabra de Dios, sino también por el servicio que algunas o varias personas hicieron a favor de la. Claro. Imagínense ustedes que leyéramos que el culto se hiciera en latín. Aquí nadie habla latín, ni lo entiende. Y que las lecturas fuesen en latín. Quizás entendamos las palabras que más se parecen al español. Bueno, dijo, pero seríamos un pueblo sediento de la palabra de Dios o hambriento de la palabra de Dios. Entonces, esta revelación especial que de una forma providencial y milagrosa Dios ha conservado y realmente, hermanos, nadie sobre esta tierra puede decir que la Biblia es algo falso o son puras calumnias, porque si hay algo, o digámoslo así, una religión que se somete al escrutinio de la ciencia, esa es el cristianismo. El cristianismo es la religión que más se somete al escrutinio de las personas, tanto positivamente como negativamente.
Y de ambas partes van a decir que la Biblia es fiel. Bueno, los que dicen, pero en ambos grupos, hermanos, van a ver que las escrituras, aunque no crean en los milagros, aunque no crean en las cosas que hay allí, van a ver la verdad que hay allí, que esto aconteció, que hay algo correcto acá. Entonces, quizás no podríamos decir eso de otras cosas, pero la Biblia se somete a un escrutinio bastante riguroso de muchos académicos alrededor del mundo y decir, mira, y llegar a la conclusión de que la Biblia, como fue escrita por aquellos originales autores, y la Biblia que nosotros tenemos hoy, es casi en un 100% igual que eso que se escribió. Porque hay un estudio tan grande, tan riguroso, que así lo demuestra. Bueno, de hecho, hay copias de los libros de Platón y de Aristóteles, pero son poquitos, son fragmentos. Y la maldad del ser humano hace que la gente crea que eso es bien. No, sí, eso lo escribió Homero, de Ilíada. No, 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 eso no es real. La Biblia es uno de los libros antiguos. Eso lo viene en el seminario, que tiene más copias antiguas. O sea, del Antiguo Testamento hay menos. Pero en el Nuevo Testamento, eso sobrepasan las 10.000 copias. Manuscritos. Y lo que dice el hermano es sobre la crítica textual. Porque los científicos aplican la crítica textual. Algunos con buena intención, otros con mala. Para hablar más de la escritura, consiguen, como dice el hermano, un libro que se escribió por lo menos, una copia de Corintio en el año 100, y una copia de 900. Coinciden, a pesar de que haya diferentes manuscritos, por lo menos la de los católicos romanos, viene de un manuscrito. Esta de otro manuscrito. Pero cuando tú comparas, casi lo mismo, no se pierde nada. Hay un texto que contradiga la doctrina, a pesar de que hay muchas cosas, muchas. La Biblia es confiable, y como dice el hermano, yo he estudiado con para echarle el ojo a la Biblia. Y una última aplicación, hermanos, es que la Biblia, como ya lo venimos diciendo desde hace un ratito, la Biblia nos muestra a Dios. Nos muestra a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, nos muestra su gran poder, nos muestra lo que Él puede hacer, las cosas que Él desea para su pueblo, las cosas que Él quiere para su pueblo, todo eso, su plan de salvación está contenido en las Escrituras. Y cuando leemos Génesis hasta el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo Dios de forma orquestó paso a paso hasta llegar a su gran promesa de salvación, Dios encarnado. Vamos a ver toda esta historia de salvación, la historia de la redención. Entonces, en la Biblia, hermanos, conocemos a Dios. Esto es una frase que vamos a ver en muchas canciones de worship, como quiero conocerte, Señor, quiero verte, Señor, y van a repetir esa frase tras frase, ¿no? La frase en sí no está mal, sino la forma como lo que ellos esperan de conocer a Dios. Pero nosotros conocemos a Dios, en este caso particular, entiéndase en este contexto de la clase, conocemos a Dios por su palabra. Allí lo vemos y lo conocemos. Allí lo entendemos. Y esto debería ser, hermanos, una motivación a nosotros a querer leer las Escrituras. Quiero conocer a Dios. Yo creo que todos queríamos conocer a Dios. Pero ¿cómo lo conocemos? Al leer la Biblia, al ver las obras de Jesús, al ver su plan de salvación a través de todo el Antiguo Testamento, al ver cómo Él, tan bondadoso y misericordioso, con un pueblo tan obstinado como el pueblo de Israel, cuando leemos en el libro de Jueces que vamos a ver un ciclo que se repite siempre, caída, señalamiento, caída y
otra vez se levantan. Y ese es más o menos el ciclo que se va a ver en ese libro. Y Dios vez tras vez, tras vez, tras vez, y otra y otra y otra y otra, lo vamos a ver Dios haciendo algo por su pueblo. Entonces, cuán gran gozo debería darnos a nosotros al leer todas estas palabras, estas historias, y decir, yo conozco a este gran Dios que está acá. Este gran Dios que está acá me ha elegido, me ha amado, ha tenido misericordia de mí. Eso debería, hermanos, llevarnos a la adoración a Dios. Simplemente, al leer las Escrituras y contemplar todo este gran Dios que se refleja allí, debería llevarnos a sencillamente decir, te adoro, Señor, porque aquí te he conocido. Amén. Entonces, si no tienen algún comentario o pregunta, algo que añadir. Que quisiera añadir en base a esa revelación especial, el Señor podría explicarnos lo importante de eso, porque no se venía revelando. Creo que la más importante de toda esta revelación es cuando dice Hebreo 1:1, dice que en los postreros tiempos se ha revelado la persona de Su hijo. Y ahí es donde Dios como que dice, mira, antes les hablaba, ahora me han manifestado en persona. Claro. Y se ha mostrado tangiblemente como el apóstol Juan lo dice, que lo hemos visto, lo hemos palpado, y eso es lo que lleva con, creo que concluye de toda esa revelación de Dios a través del lector de Espíritu, ya su obra final, Claro. haciendo esa experiencia Claro. por nuestro pecado. Y ahí es donde deberíamos también ver la fidelidad de Dios. Todo eso que Dios comparte con nosotros, como esa revelación de una y otra vez, Dios haciendo algo por nosotros. Pero al final eso es lo que más necesitábamos, era el sacrificio. Claro. Claro, es la historia de la redención, las Escrituras. Que ese punto me faltó decirlo, hermanos, es que Jesús mismo también es una forma de Dios revelarse al hombre. Y es digamos, el punto máximo de esa revelación, donde ya no simplemente habla, sino como dice el hermano, ahora se muestra, este soy, del que habían hablado. Y Jesús Pablo, muchas veces va a hablar en sus cartas como de un misterio que era oculto, pero que ahora es revelado. Esto es lo que antes estaba oculto, ahora es revelado. Jesucristo encarnado, el Evangelio predicado, y los gentiles, nosotros, que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Ese es el gran misterio que antes era oculto y ahora se nos es revelado. Y en estas palabras, hermanos, deberíamos encontrar gran gozo y alegría. Amén. Exactamente. Entonces, si ya no hay... Precisamente el propósito de Hebreo es manifestar que Jesús es superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a los sacerdotes. En ese texto, porque ha sido un tradición de Cristo, no solamente el culmen de la revelación de Dios, sino que es superior a toda la revelación anterior. Eso obviamente lo pone en un lugar eminente en cuanto a la revelación de Dios. Eso hace entender de que toda la escritura tiene normativa. ¿Ok? Una cosa está relacionada con lo que tú dices de la revelación general. Y esa misma lógica de que no entendemos bien la revelación general a causa del pecado, también se aplica a la revelación especial. En dos sentidos hay que entender esto. Uno, que si nosotros no somos regenerados, realmente nosotros estamos ciegos a la revelación especial. Pero incluso siendo regenerados, cuando estamos en pecado, cuando el pecado está dominando nuestras vidas,
Amén. Ahorita pasó una señora y se hizo la... Bueno, eso es todo, hermanos. Espero haber sido claro, que puedan haber comprendido lo que dije. Y bueno, vamos a orar para culminar. Amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta tarde una vez más hacemos una oración a ti. Primeramente para darte gracias por mis hermanos que están acá. Darte gracias por esta clase que vimos en el día de hoy. Señor, yo te pido, Padre Celestial, que sea de gran provecho para nuestra vida y que podamos, Señor, acercarnos a tu palabra para contemplar tu hermosura y contemplarte a ti, Señor Dios Todopoderoso. Y que nos podamos, Señor, santificar por medio de tu palabra y crecer hasta la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.